Salud, para prevenir enfermedades y mantener sano a cada miembro de la familia, con los doctores Vinicio Mateo y Moisés Ramírez. Tiempo de Salud. Muy buenos días, estimados amigos oyentes de esta radio Enriquillo, la amiga del sur. Nuevamente con ustedes, el doctor Vinicio Mateo, para llevarles su programa Tiempos de Salud. En esta ocasión, en tiempos de Navidad, deseándole que todos hayan tenido una feliz Navidad en el día de ayer, que hayan sido preparados para recibir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nuevamente en nuestras vidas y para que se quede con nosotros para siempre. Estamos en tiempos de pandemia todavía, donde está de moda una nueva variante del virus, el coronavirus, el COVID-19, que es la enfermedad que nos tiene desde hace ya en diferente modo, una enfermedad que ha demostrado ser altamente contagiosa. Existe la vacunación, aunque claro, la vacunación ha tenido sus contras, porque hay muchas personas que no han obtemperado el llamado de la vacunación. Hay muchas personas que por motivos religiosos, otros por descrédito de la vacuna que ocurrió desde mucho antes de su fabricación, así como también otras personas por negligencia no han podido vacunarse, y eso ha hecho que existan todavía muchísimos contagios y muchísimos casos de enfermedad, aunque ya últimamente últimos días hemos visto como hay un repunte de los casos de COVID-19 en estos últimos días, atribuidos a la nueva variante que es el variante Omicron. Ya no se habla tanto de la variante Delta, ni tampoco de la Mu, que estuvo haciendo estragos en tiempos pasados, sino que ahora se habla de una nueva variante que tiene mucho más poder contagioso, aunque la enfermedad es mucho menos agresiva que la que habíamos estado viendo con la variante Delta y la variante Mu. Además de que es menos agresiva, también tiene una evolución mucho más corta. Ya sabemos que el COVID-19 es una enfermedad que ya la tenemos a nivel mundial desde hace 2 años, y que afecta de distintas maneras en función de cada persona. Hay quienes son asintomáticos, unidades de cuidados intensivos ya son mucho menos frecuentes por la gran cantidad de personas que tienen. Y dolor de cabeza y dolor de todo el cuerpo. Y más adelante puede ocurrir lo que es la pérdida del gusto y pérdida de los sabores, del gusto y del olfato. O sea, las personas tienen problemas para reconocer los olores,
y problemas también con los sabores. A veces es solamente una distorsión de los sabores, pero como quiera es afección tanto de los sabores como de los olores. Hay otros síntomas menos habituales, como son el dolor de garganta, el dolor de cabeza es casi frecuente, las molestias y los dolores en el cuerpo son frecuentes, pero y diarrea también puede ser de erupción cutánea, pérdida del color de los dedos de las manos o de los pies y irritación conjuntival o irritación de los ojos. Hay síntomas mucho más serios que son ya lo que se refieren a la dificultad respiratoria, dificultad o pérdida de la movilidad o del habla o sensación de confusión, y también lo que es el dolor en el pecho, que se profundiza con los movimientos y también con la respiración. Siempre se debe acudir al médico de inmediato si se tiene alguno de esos síntomas severos, y se debe llamar al centro de atención sanitaria o visita médica antes de presentarse en el lugar en cuestión, y así evitamos la aglomeración de personas que pueden contagiar y la aglomeración de personas que pueden ser susceptibles de contagiarse. Entonces las personas que se contagian tienen síntomas leves y pueden tener un estado de salud generales que se toman, y los tratamientos que se recomiendan deben hacerse entonces en la casa. De manera, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días, aunque con la última variante, que es la Omicron, se supone que tiene un inicio de sintomatología mucho más rápido, entre 24, 48 o 76 horas ya está dando las manifestaciones. Pero la enfermedad en sí puede durar en la mayoría de las personas desde 8 a 14 días, y con la última variante, la Omicron, se han visto la recuperación en periodos de tiempo muchísimo más cortos. Entonces, para los fines de COVID-19, en lo que uno puede acudir, por ejemplo, en la Clínica Mayo, que es una clínica que siempre está abierta a las informaciones, y se pueden hacer las diferentes preguntas en la página de internet. Entonces, los coronavirus sabemos que son una familia que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta las enfermedades graves. Recordemos que los primeros coronavirus que se conocieron estaba el producto eso eran producidos por el COVID, el SARS-CoV-1, agudo grave, el SARS, y también el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Ya en el 2019 fue que se identificó el nuevo virus, que es el SARS-CoV-2, pero que la enfermedad que produce se le ha llamado COVID-19. Realidad,
la globalización de la enfermedad. Los grupos de salud pública incluyen Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con el programa. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido un niño, noche de alegría. De buena voluntad. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido un niño, noche de alegría. Santos Reyes Magos que llegan de Oriente, adoran al niño que ha nacido ya. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido un niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos. Continuamos con su programa Tiempos de Salud y seguimos orientando en el día de hoy con relación a esa pandemia que nos tiene ocupado, y precisamente porque ha habido un repunte en los últimos días de la enfermedad por este coronavirus que está siendo responsable de la pandemia. Y entonces es importante que recordemos todos que la sintomatología nos da el aviso primero de cómo debemos comportarnos. Y también lo que es el llamado público permanente a la vacunación. Recordemos que al principio la enfermedad fue grave y que se llevó muchísimas personas. Hubo muchísimas defunciones, incluso de montones de personalidades. Siempre nos sorprendíamos cuando nos hablaban de la muerte de algún pariente, algún familiar o algún amigo, y porque no teníamos idea de que también a ellos podía tocarle en cualquier momento. Recordemos la sintomatología del dolor de cabeza y dolor general, molestia de la garganta, la fiebre, las náuseas, a veces las diarreas y los dolores en todo el cuerpo. También debemos recordar que hay algunas personas le da asintomático y a otras personas se producen síntomas que van desde comunes hasta síntomas severos que hacen mundiales en atención permanente. Tenemos que siempre seguir recomendando lo que fue desde el principio. La utilización de la mascarilla ayuda a prevenir el contagio de cualquiera que sea la variante del coronavirus. Hay algunas que son mucho más fácil contagiarse que otras. Sin embargo, la utilización de la mascarilla hace que estemos protegidos
contra el virus. Además, si tenemos el virus, también el uso de la mascarilla previene la difusión en el medio ambiente y así evitamos contagiar a otras personas. También el lavado de las manos sigue estando vigente. El lavado de las manos, cada vez que uno toca cualquier superficie que pudiera estar contaminada, o incluso tocarnos los ojos, tocarnos la nariz, tocarnos la boca, puede hacer que nos llevemos el virus a esos sitios y desde ahí servir de puerta de entrada para enfermarnos. También el lavado de las manos, el uso de la mascarilla y conservar la distancia o la distancia social, que significa permanecer a más de 2 metros de distancia de cada persona, porque se supone que la expulsión del virus por la vía respiratoria a veces puede llegar hasta 1 metro y algo, pero casi nunca llega hasta la distancia de 2 metros. Es por eso por lo que se recomienda por lo menos 6 pies de distancia entre una persona y otra, sobre todo en los sitios donde pueden haber las aglomeraciones. Recordemos los sitios como los supermercados, los sitios como las farmacias, el mismo mercado, cualquier tienda. Tenemos que mantenernos a prudente distancia una persona de otra, porque así con la distancia social mantener una cierta protección. Entonces el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, el mantener la distancia social y últimamente con la vacunación es prácticamente una de las mejores maneras de prevenir enfermedades graves. La vacunación no impide que uno se contagie. La vacunación lo que impide es que nos dé una enfermedad grave, de manera que cuanto más personas vacunadas, mucho menos posibilidad de contagios y de expansión de la enfermedad. Y si le produce la enfermedad, no le produce ninguna enfermedad severa, sino que el organismo mismo ya puede manejar la situación de la infección o el contagio por el coronavirus. Nunca nos vamos a cansar de hacer las mismas recomendaciones. Mantener la distancia social, el lavado de manos, evitar pasarse la mano por los ojos, boca y nariz, así como también conservar una prudente distancia entre una persona y otra en los sitios donde pueden ocurrir aglomeraciones. Durante todos estos días se estaba hablando de un posible repunte de la pandemia debido a las aglomeraciones que se producen en tiempos de Navidad, donde la unión familiar es una de las aspiraciones máximas de las personas. Y entonces ocurre que se juntan muchas personas en una misma casa. A veces alguno que esté contagiado puede difundir la enfermedad a todos los miembros de la familia. Y es por eso por lo que siempre se dijo que después de estas festividades podía aparecer un nuevo brote de la enfermedad por COVID-19. Recuerden que los signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus, o sea, el COVID-19, puede aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. La aparición de síntomas en los últimos días es mucho más cercana, porque incluso la Omicron se supone que hasta las 24 horas después del contagio pueden aparecer las sintomatologías. El periodo de exposición ante la aparición de los síntomas se le llama periodo de incubación, y aún en incubación se puede transmitir el COVID-19 antes de que tengan síntomas,
porque es suficiente con que en las vías respiratorias esté presente el virus, aunque no esté produciendo todavía la enfermedad. Recordemos que la fiebre, la tos y el cansancio son síntomas cardinales en la persona con coronavirus, y que también puede haber la falta de aire como síntomas graves, los dolores musculares, escalofrío y fiebre alta, el dolor de garganta, a veces congestión de la nariz, goteos retronasales, los dolores de cabeza, dolor en el pecho y también irritación de la conjuntiva de los ojos, náuseas, vómitos, diarrea en los casos que afecten principalmente vías gastrointestinales, la presencia de erupciones en la piel es también otro dato. Hay quienes han presentado algunos que otros síntomas diferentes, cada vez mucho más raros, pero casi siempre la persona pierde la capacidad de olores y de saborear, aunque no se ve igual en todo el mundo. Bueno, la lista de sintomatología no es exhaustiva. Los niños presentan síntomas similares a los de los adultos y generalmente tienen una enfermedad que es leve, aunque hemos visto casos de internamientos y hasta de muerte de niños por COVID, pero está relacionada básicamente con el estado inmunológico, el estado de la defensa de cada quien. La gravedad de los síntomas puede variar desde leves, moderados a severos, y algunas personas pueden tener solo pocos síntomas, que son los que la mayoría pueden hacer su tratamiento en la casa. En algunas personas quizás los síntomas se empeoren con mayor falta de aire e incluso puede llegar a la producción de la neumonía, y aproximadamente 1 o hasta 2 semanas después. Existe también lo que es la prolongación del cuadro de COVID, donde una persona aún después que da COVID negativo puede tener síntomas de COVID, principalmente los relacionados con la falta de aire, la debilidad muscular, los dolores musculares, a veces cierto dolor de cabeza, o hay quienes han durado muchísimo tiempo sin olores y sin sabores. Los adultos mayores pueden correr un riesgo más alto de enfermarse de más gravedad comparado con los niños, y son peores aquellos que tienen enfermedades de base como son los inmunocomprometidos. Entonces, entre ciertas enfermedades hay aumento de riesgo de enfermarse de gravedad a causa del COVID-19, por ejemplo, los que tienen enfermedades cardíacas graves, insuficiencia cardíaca, insuficiencia de las arterias coronarias, también las personas que tienen cáncer, el que tiene una enfermedad pulmonar ya de por sí, fumadores, asmáticos, los diabéticos, los que están en sobrepeso. Recordemos que muchas personas en sobrepeso han hecho enfermedades graves aún sin tener ningún otro factor de riesgo. El que sufre de la presión arterial alta, el que tiene su hábito de fumar, como mencionaba anteriormente, las personas que tienen enfermedad de los riñones, enfermedad de células falciformes o falsemia, como se le dice, también el que tiene un sistema inmunitario debilitado, sea por alguna enfermedad hemática, los que tienen inmunodeficiencia adquirida o que tienen SIDA, enfermedades pulmonares crónicas, los que pacientes con demencia o síndrome de Down pueden tener una mayor gravedad de sintomatología. Los que son drogadictos, los que tienen abuso de sustancias. Entonces, hay que comunicarse de inmediato con el médico y hay que hacerse las pruebas. Las pruebas siguen siendo gratuitas a nivel público, aunque a nivel privado siempre hay que pagar. Si se tiene signos y síntomas de COVID que sean una emergencia,
hay que buscar atención de inmediato. Entonces los signos y síntomas de emergencia, como por ejemplo los problemas para respirar, dolor o una opresión en el pecho, incapacidad para permanecer despierto si se tiene somnolencia, esos mareos permanentes, la falta de aire o confusión, y también lo que tiene la piel, los labios o los hechos de las uñas muy pálidos, que hablan ya de compromiso circulatorio y que pueden caer en un shock anafiláctico, un shock hipovolémico. Según el tono de la piel uno puede reconocerlo. Entonces siempre hay que avisarle al médico si se tiene alguna enfermedad o si se tiene alguna afección de salud crónica, para que el médico la tome en cuenta. Durante la pandemia es importante asegurarse de que haya atención médica para quienes la necesiten. Bien, ya de todos los tiempos nos hemos protegido de las enfermedades infectocontagiosas mediante las vacunaciones. No contra la hepatitis, contra el polio, nos hemos puesto la vacuna contra el sarampión, no sé por qué tiene que haber rechazo a la vacuna contra COVID, si eso es lo que a la larga nos va a proteger y va a hacer que la inmunidad de rebaño, como se dice, cuando hay más del 70% de las personas vacunadas, nos puede ayudar a protegernos contra esa terrible enfermedad. Bien, es todo por hoy. Estuvo con ustedes el doctor Vinicio Mateo, como siempre, llevando las informaciones, esperando que hayamos sido puntuales en estas informaciones. Recordemos el llamado siempre a protegernos del coronavirus con la vacuna, lavado de manos, cuidado de ojos, nariz y boca, y también la distancia social y el uso de las mascarillas. Los esperamos el próximo lunes con un programa, una nueva edición de este programa. Hasta la próxima. Un niño feliz mientras haya una hoguera para